¿Se ha preguntado alguna vez qué secretos se esconden bajo las arenas eternas de Egipto? Prepárese para un viaje electrizante a través de la historia, mientras le descubrimos algunos de los hallazgos más extraordinarios que le dejarán boquiabierto. ¿Podría imaginar una misteriosa ciudad perdida recientemente descubierta por arqueólogos? ¿Envuelto en un enigma durante siglos? O imagínese encontrarse cara a cara con la tumba perdida de un antiguo faraón, sus tesoros intactos durante milenios. Prepárese para asombrarse mientras nos adentramos en los reinos inexplorados del pasado egipcio, revelando 15 increíbles hallazgos capaces de conmocionar a todo el mundo. Número 15. Tumba de una reina desconocida. En el trascendental centenario de la revelación de la tumba del rey Tut, ha aparecido un enterramiento aún más enigmático que ha cautivado a historiadores y aficionados a la historia por igual. En las profundidades del yacimiento arqueológico de Saqqara, en Gizeh, se ha descubierto una tumba inédita que contiene los restos de una misteriosa reina real llamada Nik. Pero espere, hay más. Junto a la grandeza de la pirámide de la reina Neith, se ha desenterrado una asombrosa colección de más de 300 ataúdes y momias del período del Nuevo Reino. Cada ataúd exquisitamente adornado muestra rasgos faciales únicos que permiten a los arqueólogos discernir entre hombres y mujeres. Estos magníficos ataúdes llevan también intrincadas escenas del antiguo texto funerario egipcio, el Libro de los Muertos. Sin embargo, en medio de este cautivador descubrimiento, el hallazgo más asombroso es una máscara de oro macizo de una mujer desconocida. Imagínese la magnificencia de llevar una máscara de un valor tan inmenso que supera su peso en oro puro. Sin embargo, la verdadera identidad y el significado de la reina Neith seguían siendo un misterio hasta esta revelación revolucionaria. El equipo arqueológico ha reescrito la historia al desvelar la existencia de una reina desconocida hasta entonces, lo que ha alterado para siempre nuestra comprensión del pasado. Cuando los exploradores se adentraron en la tumba, encontraron un tesoro de artefactos antiguos, entre los que se encontraban juegos antiguos, pequeñas figuras llamadas Shiptus, y estatuas en honor a la deidad Patar Sokar. Estos descubrimientos nos proporcionan valiosos datos sobre las creencias y rituales de los antiguos egipcios en relación con el nacimiento y la muerte y resurrección. Este increíble hallazgo en el yacimiento de Saqqara enriquece nuestro conocimiento del antiguo Egipto y pone en tela de juicio nuestras ideas sobre su linaje real y sus prácticas funerarias. La tumba de la reina Neith no solo posee espléndidos artefactos, sino que también encierra muchos misterios que esperan ser resueltos. Historiadores y arqueólogos están estudiando cuidadosamente estos hallazgos, y el mundo espera con impaciencia los descubrimientos que remodelarán nuestra comprensión de esta fascinante civilización. Número 14. La maldición de los faraones. La infame maldición de los faraones sigue siendo una inquietante creencia profundamente arraigada en los anales de la historia del antiguo Egipto. Según esta escalofriante narración, cualquier alma audaz que se atreva a perturbar las tumbas sagradas de los faraones se enfrentará a graves consecuencias, atado por una espeluznante maldición que trasciende el tiempo y el espacio. Los orígenes de este inquietante mito se remontan a los primeros siglos de la Edad Media, siglo XX, precisamente en 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter desenterró la tumba del faraón Tutankamón, un acontecimiento que conmocionaría a la ciudad de Tengach por el mundo. Las noticias de muertes inexplicables y desgracias inexplicables que cayeron sobre los implicados en la excavación corrieron como la pólvora, encendiendo la especulación sobre la maldición desatada. Las cautelosas inscripciones descubiertas en las tumbas parecían advertir de severas represalias para quienes se atrevieran a faltar al respeto a estas sepulturas sagradas. Los antiguos egipcios creían firmemente que incluso en la otra vida, sus venerados faraones conservaban sus poderes de otro mundo, capaz de infligir terribles desgracias a aquellos que violaron sus lugares de descanso eterno. En el extraño telón de fondo del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, se produjeron extraños acontecimientos, aumentando la fama de la maldición. Lord Carnarvon, que financió la excavación, murió de una picadura de mosquito tras entrar en la tumba. Otros miembros del equipo y sus familias también se enfrentaron a tragedias inesperadas, reforzando el poder de la maldición. Los escépticos argumentaban que los mohos y bacterias dañinos, no la maldición, causó las desgracias. Howard Carter, que descubrió la tumba, vivió 17 años más ileso. La maldición de los faraones sigue siendo un misterio cautivador. Algunos creen en lo sobrenatural, mientras que otros buscan explicaciones racionales. Esta leyenda perdura como un relato de la mística del antiguo Egipto y de la fascinación humana por el desconocido. Número 13. La momia que grita. En las profundidades de las antiguas tumbas egipcias, una figura enigmática yace en reposo. Conocido como el hombre desconocido más conocida como la momia gritona. Descubierto en 1886 en el escondite de El Bahari, este desconcertante hallazgo ha causado escalofríos a todos los que lo han visto. Lo que distingue a este individuo momificado es su espantoso rostro, un semblante helado de pura angustia. Capturado en un eterno estado de tormento, la boca permanece abierta, en silencio. Esta inquietante representación
que se hace eco de las profundidades de un sufrimiento indescriptible, ha suscitado innumerables teorías sobre el alma atormentada y los trágicos sucesos que condujeron a tan horrible destino. Sin embargo, los misterios que rodean a la momia gritona van más allá de su aterradora expresión, desviándose de las normas tradicionales de la antigua sociedad egipcia. A diferencia de otras momias de la época, el hombre desconocido fue envuelto en una piel de oveja, un material considerado impuro en sus costumbres. Esta extraña elección sugiere que podría haber sido un marginado rechazado por la sociedad. El mal embalsamamiento indica un entierro apresurado, que se suma al misterio de sus últimos momentos. La forma desordenada en que fue enterrado plantea interrogantes, insinuando que la momia gritando podría haber sido un noble deshonrado o una víctima de un crimen brutal. Rápidamente, una teoría sugiere que la momia podría ser el príncipe Pentawere, hijo del faraón Ramsés III. Cuentan las historias antiguas que Pentawere conspiró contra su padre y se quitó la vida como castigo. El entierro de la momia coincide con esta historia, tratado de forma apresurada y irrespetuosa, como un noble caído en desgracia. La expresión retorcida del rostro de la momia refleja el dolor que pudo sentir antes de morir. La verdadera identidad de la momia gritona sigue siendo un misterio. Número 12. El limo negro del Mar Rojo. La enigmática aparición de un peculiar limo negro en la prístina costa egipcia del Mar Rojo ha dejado perplejos tanto a científicos como a lugareños. Esta misteriosa sustancia ha suscitado gran preocupación por el delicado ecosistema marino y ha conmocionado a la pujante industria turística. Tras un examen más detallado, la sustancia ha sido identificada como un tipo de cianobacteria, un microorganismo resistente conocido por su capacidad para soportar incluso las condiciones ambientales más duras. Aunque no es intrínsecamente perjudicial, la rápida proliferación y tenacidad de este limo negro han encendido la ansiedad tanto entre las comunidades científicas como entre los ecologistas. Mientras nos adentramos en las profundidades de este desconcertante descubrimiento, el origen y la incesante propagación del limo negro en el Mar Rojo han dado lugar a una plétora de intrigantes teorías. Algunos eminentes expertos especulan con la posibilidad de que la contaminación derivada de la escorrentía agrícola y las aguas residuales no tratadas constituya inadvertidamente un caldo de cultivo fértil para las cianobacterias y la proliferación de algas, facilitando la proliferación de esta misteriosa sustancia. Además, el cambio climático y el consiguiente aumento de la temperatura del mar podrían allanar el camino para estos inquietantes acontecimientos al crear un entorno propicio para el crecimiento de estos organismos. Este extraño suceso nos recuerda el delicado equilibrio de la naturaleza y las profundas ramificaciones de la interferencia humana en los intrincados ecosistemas de nuestro planeta. Este descubrimiento nos muestra lo crucial que es comprender y proteger la vida interconectada de nuestros océanos. La baba negra sirve de advertencia, instándonos a tener cuidado, utilizar prácticas más responsables para mantener seguros nuestros hogares marinos. Muchas criaturas marinas, comunidades costeras y las atracciones turísticas dependen de la salud del Mar Rojo. Los investigadores trabajan incansablemente para desvelar este misterio, dándonos la oportunidad de apreciar las maravillas de la vida oceánica. Cada nuevo hallazgo revela la belleza y vulnerabilidad de las aguas de nuestro planeta, motivándonos a cuidarlos para las generaciones futuras. Once, las tumbas de los constructores de pirámides. En el año 1990, un extraordinario avance en el campo de la arqueología captó la atención del mundo entero. Dr. Zahi Hawass, un estimado arqueólogo egipcio, desveló un tesoro de conocimientos al descubrir las tumbas olvidadas de los constructores de pirámides, una pieza fundamental en el fascinante rompecabezas de la historia que se esconde tras las emblemáticas pirámides de Giza. Este trascendental hallazgo puso en tela de juicio antiguas creencias, derribando la idea de que las pirámides se construyeron mediante el trabajo forzado de esclavos. En su lugar, estas tumbas eluden las tumbas, sin pretensiones pero rebosantes de significado histórico, eran sencillas estructuras de ladrillos de barro, y algunas de ellas estaban adornadas con intrincadas inscripciones y vívidas pinturas que ofrecían a los visitantes la posibilidad de contemplar la belleza de la ciudad. Una cautivadora mirada a la vida cotidiana de estos extraordinarios trabajadores. Las imágenes mostraban escenas de sus laboriosas tareas, tallando con delicadeza y transportando enormes piedras, un testimonio de su artesanía y su inquebrantable dedicación. Pero más allá del sudor y el trabajo, las representaciones también retrataban momentos de ocio, donde prosperaba la camaradería y la alegría entre los trabajadores, alimentar el sentido de comunidad dentro de los terrenos sagrados. Además, el hallazgo de instalaciones médicas cerca de estos lugares de descanso reveló lo bien. Estos artesanos fueron atendidos. Restos de trabajadores con lesiones laborales mostraron a sus empleadores amabilidad. Esta clara evidencia demostró que no eran solo mano de obra prescindible, sino que eran tratados con responsabilidad y compasión. Cerca se descubrió un gran cementerio con más de 600 individuos. Las ofrendas como la cerámica, herramientas y joyas demostraban que estos trabajadores eran muy valorados en la antigua sociedad egipcia. No eran marginados, sino miembros estimados de la comunidad,
recibiendo dignas despedidas y preciadas ofrendas para el más allá. Estas extraordinarias tumbas nos ofrecieron una conmovedora visión de la vida de quienes construyeron las pirámides de Giza. El descubrimiento rompió conceptos erróneos, dejando un impacto duradero en la historia y honrando a los verdaderos arquitectos de esta maravilla perdurable. Número 10. Las cámaras ocultas de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide de Giza, una impresionante reliquia de la antigüedad, sigue cautivando al mundo con su grandeza atemporal. Erigida hace más de 4 milenios durante el reinado del faraón Khufu, este colosal edificio es testimonio del ingenio de las antiguas civilizaciones. Su inmenso tamaño, precisión intrincada y su cautivadora complejidad han dado lugar a un sinfín de teorías, cautivando la imaginación de historiadores e investigadores por igual. Uno de los enigmas más seductores que rodean a la Gran Pirámide es la perspectiva de cámaras ocultas y pasadizos crípticos escondidos entre sus formidables muros. En el año 2017, tecnología de escaneado de vanguardia arrojó luz sobre una asombrosa revelación. Una grande cámara oculta situada discretamente sobre la impresionante Gran Galería. Con una asombrosa longitud de 30 metros, la finalidad y el contenido de este enigmático espacio siguen siendo un misterio tentador. Expertos experimentados especulan si podría haber funcionado como depósito de preciosos tesoros, sirvió de cámara aérea con fines sagrados, o desempeñó un papel fundamental en la integridad estructural de la pirámide. La pirámide encierra muchos misterios, entre ellos la desconcertante Cámara de la Reina. Los arqueólogos están desconcertados por la falta de inscripciones o artefactos funerarios que suelen encontrarse en cámaras tan antiguas. Hay 2 delgados pozos que salen de esta cámara y llegan hasta el cielo. Los estudiosos debaten sobre su propósito. Algunos dicen que es la ventilación, otros creen que guían el alma del faraón a las estrellas. Las enigmáticas puertas de Gantenbrink se han sumado a la especulación. Estos pequeños portales sellados ocultos en los extremos de estrechos pozos guardan posibles tesoros y secretos. Aún por descubrir, la Gran Pirámide de Gizeh es una misteriosa obra maestra, pieza que llama a la humanidad a descubrir sus secretos con la tecnología moderna. Y la curiosidad, más revelaciones esperan a aquellos que se atreven a buscar su verdad. Número 9. El obelisco inacabado. En las profundidades de las maravillas históricas de la antigua Egipto se encuentra una obra maestra oculta conocida como el obelisco inacabado. Esta gran estructura hecha a mano de granito sólido fue concebido para ser el monumento más monumental jamás tallada en una sola piedra. El enigma de esta antigua maravilla ha desconcertado a los historiadores durante siglos, haciéndoles reflexionar sobre los misteriosos métodos empleados por los egipcios para tallar piedras tan colosales a partir de un bloque único. Inmersos en el fascinante mundo de la antigüedad, los eruditos se adentran en un reino de preguntas desconcertantes. ¿Cómo consiguieron los egipcios transportar esos imponentes pilares de piedra a través de enormes distancias? ¿Cómo se elevaron esas losas gigantescas hasta sus elevadas posiciones con precisión y destreza? Los anales de la historia están plagados de conjeturas diversas, pero el enigma persiste, burlando los límites de la comprensión humana. Las antiguas crónicas ofrecen pistas tentadoras que sugieren audaces expediciones por el Nilo, en las que estos enormes obeliscos posiblemente fueron transportados en barco. Pero el telón que cubre este cautivador espectáculo no se detiene ahí. El propio proceso de carga de estas colosales estructuras en los buques en espera sigue rodeado de incertidumbre. La vieja pregunta resuena: ¿podrían las antiguas naves soportar el asombroso peso de estos poderosos edificios de piedra? Al estudiar la historia antigua, algunas mentes curiosas se preguntan si seres extraterrestres ayudaron a construir los obeliscos. Esta idea suscita debates e imaginaciones sobre los misterios de Egipto. Examinando cuidadosamente herramientas antiguas y marcas de colores en las piedras, expertos aprenden sobre los hábiles artesanos que trabajaron duro en estas estructuras. Esto revela las antiguas técnicas de construcción y artesanía de los egipcios. El obelisco inacabado nos invita a seguir explorando la historia, descubrir la sabiduría del pasado y sentir una fuerte conexión con nuestros antepasados. Esto es solo el principio de un viaje que cambiará para siempre nuestra forma de ver el pasado. Número 8. El sarcófago oscuro. En el año 2018, un trascendental descubrimiento arqueológico sacudió la ciudad de Alejandría. El desenterramiento de un colosal ataúd de piedra negra conocido como el enigmático sarcófago oscuro. Este notable hallazgo medía unos asombrosos 9 pies de largo, 1,5 metros de ancho y 2 metros de altura, que dejaba a la gente asombrada y aprensiva a la vez, debido a su inmenso tamaño y al formidable material con el que estaba fabricado, poderosa piedra negra. Curiosamente, la superficie del oscuro sarcófago no presentaba grabados ni símbolos perceptibles. Revestimiento. La ausencia de inscripciones planteó preguntas desconcertantes sobre la identidad del individuo enterrado en sus intimidantes confines, alimentando una atmósfera de especulación e intriga entre los estudiosos y el público en general. Intrigados por los secretos potencialmente ocultos en este antiguo enterramiento,
Las mentes de los arqueólogos e historiadores comenzaron a vagar. Abundaron las especulaciones, desde los restos de una figura real desaparecida hace mucho tiempo hasta la tumba de un héroe de fábula. Cada posibilidad cautiva tentadoramente la imaginación humana. En medio de una gran expectación, llegó el momento decisivo. El oscuro sarcófago fue cuidadosamente desprecintado, revelando un espectáculo sorprendente que fascinó y horrorizó a los ansiosos testigos. Dentro del enorme ataúd, encontraron un líquido marrón rojizo que se había ido filtrando con el paso del tiempo. Aguas residuales. Un espectáculo sorprendente y descorazonador. La revelación que acompañaba al pútrido líquido era que 3 esqueletos ocupaban el sarcófago en una tríada inesperada que desafiaba las normas convencionales de enterramiento de la antigüedad. 3 individuos encontrados en la tumba eran probablemente soldados caídos en una antigua batalla. Un cráneo tenía una herida visible que mostraba lo brutal que era la guerra en aquella época. El descubrimiento no tuvo ningún gobernante famoso, pero proporcionó información sobre las antiguas costumbres funerarias y la vida durante el periodo tolemaico, desató rumores de maldiciones y consecuencias sobrenaturales, captó la imaginación y la fascinación de la gente. Este extraordinario hallazgo reveló el pasado y dejó un impacto duradero en la mente de la gente durante años. Número 7. La tumba del faraón de plata. La tumba del faraón de plata es un lugar especial para el respetado faraón Suseno I del antiguo Egipto. Fue hallada en 1940 por el arqueólogo Pierre Monti en la ciudad de Tanis, lo que le confiere una gran importancia histórica. Lo que lo hace único es el impresionante ataúd de plata que guardaba los restos del faraón. Se fabricó cuidadosamente en plata maciza y se decoró con oro y piedras preciosas. Este increíble hallazgo es un símbolo de la brillantez y la astucia de aquella época antigua. El uso de la plata en el antiguo Egipto es un símbolo del gran poder del faraón. La plata era un emblema de importancia sin parangón. El entierro del faraón Suseno, el primero en un ataúd de plata, reverbera con la noción de su estatus sin parangón entre sus contemporáneos, un testamento de su ilustre reinado y extraordinario prestigio. La excavación de esta extraordinaria tumba desenterró un tesoro de artefactos de valor incalculable, cada uno de ellos un testamento a la riqueza y la exquisita artesanía del antiguo Egipto. Entre estas preciosas reliquias se encuentra una resplandeciente máscara mortuoria dorada, una obra maestra de arte y reverencia. Las elaboradas joyas y un sinfín de otros tesoros acentúan aún más la grandeza que antaño impregnaba la corte del faraón Susano I. No obstante, a pesar de la opulencia de esta tumba y los tesoros de su interior, el reinado y los logros del faraón Susano I siguen rodeados de misterio. Como un velo de enigma, esta incertidumbre aumenta la intriga que rodea al críptico mundo de los antiguos gobernantes egipcios. En el corazón de esta cautivadora historia, nos encontramos entrelazados con el seductor enigma de la historia, la tumba del faraón de plata. Número 6. La ciudad de los muertos. La necrópolis de Tebas, acertadamente llamada la ciudad de los muertos, es un impresionante cementerio antiguo situado a lo largo de las majestuosas orillas de la ribera occidental del río Nilo, frente a la fascinante ciudad de Luxor, en Egipto. Abarcando vastas extensiones, esta necrópolis sagrada alberga vistas notables, incluido el famoso Valle de los Reyes, el ilustre Valle de las Reinas y las dignas tumbas de los nobles. Su importancia resuena en todo el mundo, como un tesoro arcaico, maravillas geológicas durante la esplendorosa era del nuevo reino del antiguo Egipto. La ciudad de los muertos sirvió como lugar de descanso preeminente para los faraones, reinas y nobles, marcando un período opulento e influyente en la historia de Egipto. Las tumbas y los templos mortuorios diseminados por esta tierra sagrada no son meras estructuras de grandiosidad, sino auténticos depósitos de valiosos conocimientos, iluminándonos sobre las antiguas creencias egipcias, estilos artísticos distintivos y costumbres funerarias reverenciales. Un lugar famoso del gran cementerio es el Valle de los Reyes. Toma, grandes faraones como Tutankamón, Ramsés II y Seti I fueron enterrados de forma asombrosa. Tumbas de la corte. Estas tumbas tienen tallas detalladas y hermosas pinturas que cuentan las historias y creencias religiosas del faraón. También guardan hechizos mágicos para el más allá. Los tesoros escondidos en estas tumbas nos dan conocimientos especiales sobre la vida y creencias de los antiguos egipcios. La ciudad de los muertos, más allá de las tumbas reales, nos muestra más sobre la antigua sociedad egipcia. Los lugares de descanso de la élite noble están decorados con escenas de fiestas agrícolas y vida familiar. La ciudad de los muertos encierra antiguos misterios que esperan ser descubiertos. Representa la magnificencia y el enigma del antiguo Egipto. Al explorar este lugar sagrado, sentimos los susurros del pasado que nos invitan a aprender más sobre emocionantes revelaciones que aún hoy cautivan a exploradores e historiadores. Ahora, es hora de la selección de suscriptores de hoy. Este nuevo y aterrador descubrimiento en Egipto asusta a los científicos hasta la médula.
Desenterrado por audaces arqueólogos, el cráneo colosal emerge de las sombras de la historia, dejando a todos al borde de sus asientos. ¿Qué secretos esconde esta antigua monstruosidad? Podría pertenecer a una civilización perdida hace mucho tiempo, o quizá a una bestia legendaria del mito. La mente se tambalea con las posibilidades. A medida que se desvela el enigma, el mundo se llena de nuevos misterios. El mundo observa, cautivado por el enigma de la calavera colosal, alterando para siempre nuestra comprensión del pasado. Díganos qué piensa al respecto. Número 5. Una nueva comprensión de la momificación. En los anales de la historia prevalecía la creencia de que los antiguos egipcios embalsamaban a sus difuntos simplemente para salvaguardar sus formas físicas para la otra vida. Pero contenga la respiración y prepárese para el asombro, ya que los intrépidos investigadores del prestigioso Museo de Manchester de la Universidad de Manchester han sacado a la luz una verdad alucinante. La momificación tenía un propósito mucho más profundo que la conservación de los cuerpos sin vida. Era un ritual cautivador, un viaje transformador que guiaba a los difuntos hacia lo divino. Trascendencia. Así es. Prepárense, porque la revelación es nada menos que impresionante. En una sobrecogedora exposición titulada Momias de Oro de Egipto, el visionario equipo de la Universidad de Manchester ha emprendido una audaz empresa para revolucionar nuestra comprensión del antiguo arte de la momificación. Se han corrido las cortinas y se han desvelado los secretos ocultos en las polvorientas tumbas del pasado. Prepárese para quedar cautivado, ya que la verdad que una vez conocimos ahora se verá alterada para siempre. ¿Cómo empezó esta confusión? Volvamos a la época victoriana, cuando los investigadores intentaron relacionar la momificación con la conservación del pescado con sal. Pero se equivocaron. Los antiguos egipcios utilizaban el natrón, un mineral especial del Nilo. Momificar también se utilizaba para la purificación en rituales sagrados e incluso para santificar estatuas de dioses. Este descubrimiento lo cambia todo. Los egipcios tenían un propósito más profundo en la momificación, guiando a los difuntos hacia la iluminación y la conexión divina. Esta revelación transformará la forma de enseñar sobre las momias y dejará huella en la historia. Número 4. Fetos momificados y conservados hace siglos. Los antiguos egipcios eran famosos por sus intrincadas prácticas de conservación de los restos mortales de sus difuntos. Todavía, bajo las arenas del tiempo, los arqueólogos se toparon con una escalofriante revelación hace casi 100 años. Entre las criptas y tumbas de Gizeh, descubrieron pruebas de que se momificaba y conservaba no solo a adultos, sino también a bebés nonatos. El enigmático caso surgió cuando arqueólogos británicos tropezaron con un diminuto ataúd. Descansando en silencio en Gizeh, pocos sabían que este artefacto aparentemente insignificante guardaría un profundo secreto escondido en los anales de la historia, inicialmente malinterpretado como un repositorio de órganos momificados. Este ataúd sin pretensiones había permanecido discreto instalado en un museo de Cambridge. Sin embargo, la tecnología moderna finalmente desvelaría su verdadero contenido, un feto mantenido en sueño eterno durante eras incalculables. Este extraordinario hallazgo constituye la primera momia egipcia autentificada de este tipo. Se cree que tienen entre 16 y 18 semanas. Y nos ofrece una rara visión de cómo los antiguos egipcios percibían a los niños no nacidos. El jefe de conservación del museo, Julie Dawson, lo describió acertadamente como un descubrimiento asombroso, arrojando luz sobre las arraigadas creencias y costumbres de una época pasada. Los expertos especulan con la posibilidad de que el feto fuera un trágico aborto espontáneo. Su diminuta forma fue conservada con cuidado y reverencia por los antiguos embalsamadores de la Universidad de Cambridge. Examinaron cuidadosamente el diminuto ataúd de madera de cedro en su interior. Había una forma humana en miniatura envuelta en vendas y protegida por resina fundida negra con tecnología moderna. Utilizaron la microtomografía computarizada para ver imágenes detalladas del pequeño cuerpo. Encontraron 5 dedos en cada mano y 5 dedos en cada pie, mostrando la humanidad de este antiguo ser. El feto tenía los brazos cruzados sobre el pecho, como si se acunara a sí mismo. Ya se habían encontrado fetos momificados similares en la tumba del rey Tutankamón. Se colocaron en ataúdes separados y se calcula que tenían entre 25 y 37 semanas. La gente se preguntaba si podrían ser los hijos mortinatos del faraón. Para encontrar respuestas, tomaron muestras de ADN de los restos antiguos, con la esperanza de descubrir las conexiones con el misterioso gobernante. Número 3. Retratos de momias vivientes en Filadelfia. Un valiente equipo de arqueólogos encontró un increíble tesoro durante una emocionante excavación. Descubrieron retratos de momias ocultos. Estas pinturas vivientes fueron delicadamente enterradas con los antiguos egipcios, capturando su esencia para siempre. Los secretos de la ciudad de hace siglos salieron a la luz, dejando a los arqueólogos hipnotizados por este descubrimiento sin precedentes. Filadelfia, antaño un próspero centro de comercio durante la dominación romana, se muestra ahora en todo su esplendor olvidado hace tiempo. El intrépido equipo se adentró en el recinto funerario sagrado de la ciudad, conocido como Necrópolis, y sus hallazgos superaron todas sus expectativas. Además de 2 retratos de momias extraordinariamente intactos, descubrieron otros parcialmente conservados que ofrecían una perspectiva multidimensional del pasado, a través de una amplia gama de artefactos.
Entre los notables descubrimientos, se encontraba un edificio dedicado exclusivamente a los enterramientos de momias. Una cautivadora estatua de Isis Afrodita, deidad venerada por el amor y la belleza, tanto en la cultura egipcia como en la griega. El entusiasmo del equipo aumentó a medida que descifraban antiguos pergaminos inscritos con escritos perdidos hace mucho tiempo de la antigua Filadelfia. Estos preciosos textos ofrecían una vívida visión de la vida diaria, sueños y creencias de sus antiguos habitantes, arrojando luz sobre su social, económico y religiosas. Esta trascendental revelación dejaba entrever el estatus privilegiado de las personas que poseían estos exquisitos retratos. La consecución de obras maestras tan personalizadas debió de ser un acontecimiento trascendental y costoso, reservada a unos pocos elegidos de la élite. La rareza de estos retratos se debe a su desafortunada historia de robos y saqueos en el pasado, lo que hace que este descubrimiento sea aún más excepcional e inestimable. Una narración que se entreteje intrincadamente en el tapiz de la historia. Número 2. Milagro geométrico. La arqueología nos ha otorgado una revelación tan asombrosa que ha dejado al mundo hipnotizado. En las proximidades de los antiguos restos de Taposiris Magna, situada en la costa egipcia, se ha descubierto un túnel colosal de una importancia sin precedentes, sacudiendo los cimientos mismos de nuestro conocimiento. Este extraordinario hallazgo fue realizado por Kathleen Martínez, un notable arqueólogo dominicano, de la prestigiosa Universidad de Santo Domingo, y su diligente equipo durante las excavaciones en curso. En el templo sagrado, sin embargo, este túnel no es un pasadizo ordinario. Se erige como un testimonio de las maravillas de la ingeniería antigua, meticulosamente diseñado a partir de piedra arenisca. Su longitud se extiende un increíble 1.305 metros, empequeñecer la extensión combinada de más de 10 campos de fútbol. La magnitud de su construcción deja incluso a los expertos más experimentados en una pérdida de palabras. Pero la emoción no termina allí. Kathleen Martínez cree firmemente que este extraordinario túnel podría ser la clave para desvelar las tumbas perdidas hace mucho tiempo de dos figuras legendarias de la historia, nada menos que la renombrada reina egipcia Cleopatra y su amante de fábula, Marc Anthony. Si bien las probabilidades de que se produzca un acontecimiento tan extraordinario son de apenas el 1%, las implicaciones son incomprensibles si se descubrieran sus lugares de descanso definitivos. Sin duda sería el descubrimiento arqueológico más trascendental del siglo. Imagine las infinitas posibilidades de este túnel recién descubierto. Es como retroceder en el tiempo a un pasado lejano. Historiadores y entusiastas de todo el mundo están entusiasmados por descubrir los secretos y tesoros enterrados que se esconden en su interior. La dedicación y experiencia de Kathleen Martínez nos acercan más. Bienvenido a este extraordinario viaje. Con cada paso por los antiguos pasillos, se acercan a la resolución de los misterios del interior. El mundo entero espera ansioso, anhelando echar un vistazo a las vidas de Cleopatra y Marco Antonio, figuras legendarias que han fascinado a la humanidad durante siglos. Estamos a las puertas de una expedición épica que podría cambiar nuestra forma de entender la historia y el legado de estas antiguas estrellas. Número 1. Santuario del Halcón. Un audaz grupo de investigadores exploró el antiguo puerto egipcio de Berenice e hizo un emocionante descubrimiento. El Santuario del Halcón, con una historia de 1700 años. Dentro del santuario, encontraron 15 halcones sin cabeza sobre un curioso pedestal, dejándoles asombrados. Pero su viaje al pasado no había hecho más que empezar. También encontraron cerca un monumento de piedra con extrañas representaciones de dos dioses desconocidos y un arpón de hierro. El propósito de la decapitación de los halcones y el papel del arpón seguían siendo un misterio, dejando perplejos a los investigadores. Y curiosamente, dentro de una de las cámaras del santuario, una inscripción griega revelaba un mensaje críptico. Es incorrecto hervir una cabeza aquí. Esta peculiar revelación no hizo sino profundizar el misterio, suscitando diversas teorías entre los expertos. Algunos especularon con la posibilidad de que los halcones fueran ofrendas solemnes a un dios con cabeza de halcón, mientras que otros creían que el arpón tenía un significado sagrado en ritos antiguos. No obstante, la prohibición de hervir las cabezas añadió otra capa enigmática a este desconcertante rompecabezas. Este extraordinario descubrimiento ha abierto una cautivadora ventana a las complejas creencias y costumbres religiosas que prosperaron en la antigua ciudad portuaria de Berenice. La cabeza, los halcones interminables, la enigmática escritura y la amalgama de diferentes cultos y creencias dentro del santuario dan lugar a una miríada de preguntas sobre los hipnotizantes rituales practicados durante aquella época. Se conserva en perfecto estado. Estos artefactos han desafiado los estragos del tiempo, ofreciéndonos un tentador vistazo a un pasado lejano, un reino de maravillas y encanto que desentraña el diverso tapiz de creencias y costumbres que antaño floreció en el antiguo puerto de Berenice. Este asombroso hallazgo nos deja hechizados, encendiendo nuestra fascinación por la historia y su enigmático encanto. ¿Cuál de estos enigmáticos hallazgos arqueológicos le ha parecido más sorprendente y fascinante? Háganos saber sus respuestas en los comentarios a continuación. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.